¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Bueno, un placer reencontrarme con ustedes para hablar un poquito del Sub-20 que va a arrancar la semana que viene. El 28 Argentina arranca ante Cuba. Un torneo muy especial para el fútbol argentino. Lo ha ganado 6 veces con cracks legendarios como Diego en el 79, Leo en 2005, pero con un equipo inolvidable como el de José en 2001, en el Mundial jugado en Argentina. Todos los títulos del mundo, Malasia 97, con Riquelme y Aimar como directores de orquesta. Todos los títulos tienen, además de, por supuesto, el encanto y las historias que vas descubriendo y que tienen todavía más valor ahora con el paso del tiempo, cracks, jugadores que han dejado su huella en ese torneo, en ese equipo y después, por supuesto, en su recorrido posterior. Nicky Albala en el 79, con la Argentina campeona del mundo un año antes en el primer mundial, ganado por la selección del Flaco Menotti. Yo recuerdo perfectamente, tenía 8 años, levantarme bien temprano para ver al equipo del Flaco en Japón, transmitido por ATC, siempre ATC. No hay mejor denominación al viejo Canal 7 que Argentina Televisora Color ATC. Ese equipo que tenía a Sergio García en el arco, Carabelli, Juan Simón, qué jugador Juan Simón, Rubén Rossi, que fue un educador y es un tipo muy valioso para hablar del juego, en la saga central, en la mitad de la cancha, a Barbitas, a Osvaldo Rinaldi, bueno, Diego y Ramón, esa sociedad maravillosa, un Ramón que era 10 y que en ese torneo empieza a perfilarse como el gran delantero que fue. Ramón asoma en River como un volante izquierdo, como un número 10, y Héctor Sosa era su compadre que jugaba de 9. En aquellos partidos en los que Ángel Labruna reservaba los titulares para la Copa Libertadores y ponía a los chicos para el campeonato metropolitano o el torneo nacional. Bueno, en ese mundial Ramón se recibe de delantero, con Diego de 10, Pichi Escudero, bueno, un equipazo que nos hacía levantarnos muy temprano. Había partidos que coincidían con el horario escolar, arrancaban a las 7, otros un poco más temprano. Me acuerdo de uno que arrancó 4:30, 5, y la victoria ante la Unión Soviética con el gol del Chueco Alves de penal. Argentina iba perdiendo y terminó ganando y la perla la aportó Diego de tiro libre. Tengo que mostrar mi remera. Esto es importante. Miren. Join the Clanker Resistance. Veremos si hay demanda y mercado para estas remeras. Por lo pronto, traje para el equipo. Para mí, obviamente, pero para todos los integrantes de la gran familia de Clank. Si ustedes quieren, podemos armar algo con estas remeras. Las voy a mostrar de nuevo. Esto nunca se hizo en el mundo del streaming. Piki. Join the Clanker Resistance y además un poquito de tríceps, un fondo trucho. Bueno, vamos a hablar del Sub-20, que arrancó en el 77, el primer torneo, o sea, es un mundial con menos historia que el de mayores, o sea, pasaron casi 50 años entre el mundial del 30 y este primer mundial juvenil del 77, que obviamente se hace cada 2 años, porque la edad es fundamental, hay una restricción etaria y si lo haces tan espaciado, hay 4 camadas que se pierden la chance de jugar. Hubo casos de futbolistas que jugaron 2 mundiales sub-20 y que han tenido Cuchucambiazo en Malasia, hace el gol del empate en la final contra Uruguay y después juega en Nigeria 99. Pablo Zabaleta también jugó 2 sub-20 en 2003 en Emiratos Árabes con Tevez, Cabenagui y Mascherano, y en 2005 formó parte de ese equipo campeón con Leo Messi como gran figura, pero se trata de muy pocos casos, obviamente excepcionales por la precocidad, por jugar un mundial sub-20 con edad de sub-17. Pero les decía que en cada uno de los 6 títulos hay algo muy especial para el fútbol argentino. Arranqué con el equipo del 79, después hubo un escándalo que les impidió a los chicos jugar el Mundial del 93,
Argentina en el 91 protagoniza un escándalo contra Portugal en el que está involucrado Juan Snyder, aquel prodigio que había jugado en Ferro y que se fue muy temprano a Real Madrid. La Argentina es suspendida por un mundial juvenil, o sea, salta del 91 al 95. Perdió la final en México 83 contra Brasil, en aquel equipo donde atajaba Luis Islas, por ejemplo, jugaba el Turco García, entre otros, Mario Vanemerac, dirigido por Pachamé, que pierde la final contra Brasil en el 83. Y llega José, la historia de José como maestro, como formador del sub-20, de los seleccionados juveniles, la cuenta el propio protagonista en nuestra charla con él para Clank. No se la pierdan porque la historia es sensacional, era un tapado, pero tenía un proyecto, un plan de trabajo inigualable. Y Julio Grondona impuso ese criterio en detrimento de otros más famosos como López y Caballero, que hasta incluso José cuenta ese golpe de suerte que tuvo para ser elegido. También se mencionaba la chance de Carlos Timoteo Grigol, pero José cambia el paradigma. Estoy leyendo la biografía de Scaloni, son 500 y pico de páginas, la escribió Diego Borinsky. Diego, amigo de muchos años del gráfico, escribió la de Matías Almeida, la trilogía de Gallardo, la trilogía de La Bruna, y acá con la conexión de Mati Aldao también periodista del gráfico de la década del 90, representante de Scaloni, amigo del seleccionador, lo cuenta el propio Diego en el prólogo. Entre los dos surge la idea de que haga la biografía. No la terminé, la arranqué hace 2 días, ya voy por la página 200 y pico. Es buenísima, la recontra recomiendo, se llama Scaloni, biografía autorizada, y hay una foto en primerísimo primer plano de Lionel en la portada. Bueno, Lionel formó parte de uno de los seleccionados campeones del mundo en Malasia 97, hace ese increíble gol ante Brasil, lo cargan en el libro, si patea 75 veces, 74 van afuera. Metió la que tenía que meter para arrancar la victoria, que después Argentina la cierra con un gol de Martín Pérez Lindo para Malasia 97. Pero todo empieza en José Pekerman. Si bien el título del 79 es acaso de los más hermosos por Diego, Ramón, por ese equipo, luego no hubo continuidad. En el 81 en Australia no le fue tan bien al equipo de Rogelio Poncini y estaba también Roberto Marcos Saporiti, pero el fútbol sub-20 o la cultura sub-20 arranca con José Pekerman. Ni que hablar los efectos posteriores con Scaloni, Samuel, Aimar en el cuerpo técnico del seleccionado, pero en este libro hay muchas cosas que cuentan Bernardo Romeo, el propio Scaloni, Samuel, con relación a José Pekerman y cómo es, sin dudas, el padre de todo esto. Y cuando hablo de todo esto me refiero a lo que es Argentina potencia en los sub-20 y también a lo que vino después, porque el escalonismo es hijo, pero directo y directo de la escuela de José Pekerman. No se la pierdan la biografía, no se asusten ni con el tamaño, ni con el peso, ni con la cantidad de páginas. Les va a encantar porque realmente hay muchas cosas que explican mucho de Scaloni. Y si vos lees el libro, obviamente con el resultado opuesto, con ya 7 años de gestión, como que vas entendiendo algunas cosas y le vas encontrando explicación a lo que ha sido la figura de Scaloni. Para otro espacio acá en Clank, para otra reacción, vamos a hablar del lugar que ocupa el seleccionado argentino, este ciclo de Scaloni en la historia del fútbol argentino. Pero no me quiero desviar porque vamos con el sub-20. El primer sub-20, con la dirección de José Pekerman, es en Qatar. Mirá vos cómo son las cosas. Y Argentina sale campeón, le gana a Brasil en la final 2-0 con goles de Biagini y Pancho Guerrero. Yo trabajaba en TN Deportivo y en ese momento era difícil viajar a Qatar, pero se nos ocurrió tomar la última parte del viaje porque volvían vía Sao Paulo. Entonces yo me fui de Buenos Aires a Sao Paulo
Y después me tomé el vuelo Sao Paulo-Buenos Aires con los campeones del mundo. Estaba Juan Pizorín, Fede Domínguez, Gustavo Lombardi, que hoy es comentarista en Teis Sports, Tomatito Pena. Se había lesionado Diego Crosa en un partido de fase de grupos. Y una de las canciones, además de Vasos Vacíos de los Cadillacs, era Y ya lo ves para Diego que lo mira por TV. Ese equipo jugaba Mariano Juan, de 5, Guillermo La Rosa, El Caño Bagaza, Collete, Chaparro, bueno, Biagini, Guerrero, un muy buen equipo, Irigoitier, el arquero, que después asoma en la primera de River, que le gana la final a Brasil para consagrarse campeón. Y 2 años después, o sea, claro, el sub-20 por tener la restricción etaria, casi que te cambia absolutamente todo el plantel respecto del anterior. O sea, defender el título tiene que ver más con una cuestión de camiseta que con una cuestión de plantel, porque no hay ninguno que repita. Hay muy pocos que como les decía antes, juegan mundiales sub-20 consecutivos. Y ese del 97, que había ganado el sudamericano en Chile, Scaloni no forma parte del sudamericano, lo explica bien en el libro. Él estaba en conflicto, estaba pasando de Newell's a Estudiantes, donde el predicador electrónico, el profe Córdoba, lo pone en un nivel altísimo. El Scaloni futbolista se explica por la aparición del profe Córdoba en su carrera y lo importante que fue para ordenarlo y para descubrirle el lugar y sobre todo la función dentro de la cancha. Pero después de buenos meses en el Pincha, Scaloni se mete en ese equipo, que insisto, ya tenía, para empezar, Román y Pablo, Riquelme, Aimar, más Romeo, Placente, Walter Luján, que después fue Walter Samuel, el Mono Marquich en la mitad de la cancha como patrón, como capitán, como jefe, Leo Franco y Cristian Muñoz en el arco, y Argentina había ganado el sudamericano en Chile, y aún así José cambia. Y entre los cambios entre Chile y Malasia está Scaloni. De ahí la camiseta 18 que él se pone para celebrar el título de Qatar 2022. Bueno, en el libro van a encontrar muchas historias sobre ese equipazo que pierde un partido contra Australia con un tal Salapacidis que hace 4 goles y eso le cambia el cuadro. Es un formato, el del sub-20, que replica 3 mundiales de mayores. Todavía conserva ese formato. Son 24 equipos, se clasifican los 2 primeros de cada zona y los 4 mejores terceros. Ahí ya tenés 16, porque son 6 zonas, 6 por 2, 12, más los 4 mejores terceros, 16, y vas octavos, cuartos, semi y final. Así se jugaron los mundiales del 86, 90 y 94, y multiplicado por 2 va a ser el formato del próximo 2026. Argentina buscará defender el título con este nuevo formato, con esta nueva cantidad de equipos, 48, un 50% más que lo que para mí era el formato perfecto de mayores, el de entre Francia 98 y Qatar 2022, que van a ser 12 zonas de 4 equipos, se van a clasificar los 2 mejores de cada zona y los 8 mejores terceros, y se va a inaugurar la instancia de 16avos de final. Pero bueno, vamos a ir de nuevo al sub-20, al recuerdo. Bueno, ya hemos hablado de Malasia y venimos a Argentina 2001. Con, creo yo, uno de los equipos más dominantes y más lindos para ver, del cual pude disfrutar. Fue un laburo para DirecTV, el primer trabajo en otro contexto para DirecTV, hoy D-Sports. Me tocó hacer dupla con el Flaco Simón. Y ese equipo era un deleite. La cancha de Vélez se llenaba, hacía mucho frío. Todavía las fechas ayudaban, porque se jugaban en el receso de la temporada de adultos, por decirlo de alguna forma. Entonces los clubes podían ceder a aquellos cracks que ya tenían recorrido en primera. Hace rato ya que el sub-20 es una categoría más profesional que formativa y ya es difícil encontrar jugadores sin partidos en primera. Hay, por supuesto, y Argentina lleva algunos sin experiencia en primera, pero antes era mucho más formativa que profesional y esto se ha invertido, por supuesto, desde la promoción
de los jóvenes, de los talentos precoces que han aparecido y también es una tendencia para el fútbol sudamericano, sobre todo, presentar equipos con jugadores con mucho recorrido en primera división. Entonces, ahora que se juega en septiembre, es más complicado porque los profesionales, Mastantuono, Echeverri, más allá de que hay una fecha FIFA en el medio, con partidos oficiales para Europa y amistosos para el seleccionado argentino, te dicen, no, flaco, en septiembre no. Y eso también es algo importante para entender por qué Argentina no lleva la lista ideal. Lleva una muy buena lista, la mejor lista posible con el contexto. Ahora la vamos a compartir, pero el momento en el que se juega el campeonato impide que los clubes suelten a los jugadores porque no es además de no ser obligatorio y que no forma parte del llamado calendario FIFA, depende de la buena voluntad y la negociación. En junio, julio hubiera sido más sencillo. Bueno, en aquel invierno argentino del 2001 hacía frío, pero cómo jugaban esos pibes. Qué equipo que tenía Argentina con Willy Caballero y Germán Lux, Burdizo, Colochini, Julio Arca, Seltzer, Leo Poncio. Un equipazo. Maxi Rodríguez, Pipi Romagnoli, D'Alessandro, que entra por Livio Prieto en el tramo final. Saviola, lo que jugó y lo que definió Javier Saviola en ese torneo. Estaba también el Pollo Herrera, de muy buen registro en las divisiones juveniles de Boca, pero ese equipo, lo que jugaban, cómo tocaban la pelota, Maxi, Pipi, el cabezón de Alessandro, Saviola definía, un equipazo. Bueno, hablando de goleadores, Bernardo Romeo, que es hoy el director general de selecciones juveniles, Berni fue el goleador de aquel Malasia 97. Y después, más cerca en el tiempo, tenemos los últimos 2 títulos. Argentina lo ganó por última vez en Canadá en el 2007 con un equipazo que tenía Kun Agüero, Mauro Zárate, pero Chiquito Romero, Facio, Di María, Papu Gómez, Mercado, un muy buen equipo. Matías Sánchez estaba también, con muchos jugadores que después, trascendieron en la selección mayor. El caso más importante es Ángel, también Chiquito Romero tuvo su muy buen recorrido en la mayor. Ese fue dirigido por Tocali, ya no estaba José, porque José se había ido a la mayor en 2004. De hecho, tampoco José dirige a Messi porque estaba en el seleccionado mayor. Y en 2005, con Leo como gran figura, aunque arranca de suplente, ahí está la famosa frase de Julio Grondona a Francisco Ferraro: si no lo pones a Messi te rajo, algo así contó el comandante Araujo en un inolvidable editorial antes de un Boca Independiente que arrancaba con Johansen, el ex presidente de UEFA, gran editorial del comandante, elogiando a Julio Grondona. Y dentro de ese histórico discurso, Araujo recuerda esa frase de Julio Grondona diciéndole a Pancho Ferraro, tras la suplencia de Messi en el primer partido: si no lo pones al siguiente, te rajo. Messi fue suplente en el primer partido, jugó el segundo tiempo contra Estados Unidos y ya después fue titular, pero ese equipo tenía a Fernando Gago, a Zabaleta, a Chaco Torres, a Garay, a Paletta, Formica. Zabaleta jugaba de 8 porque el lateral era Barroso. Un muy buen equipo que tenía Messi en el primer gran torneo de Leo. Pasaron 20 años, no se puede creer. Bueno, y entonces el último torneo ganado por la selección argentina es el de Canadá, 2007. Mucho tiempo, son 18 años, si tenemos en cuenta lo que fueron esos 12 años entre Qatar 95 y Canadá 2007. Argentina ganó 5 títulos en 12 años. Es una locura. Es una locura. Y además, recuerden y tengan en cuenta la cantidad de futbolistas que brillaron, descollaron en esos torneos y luego se desarrollaron en el fútbol de adultos y llegaron a la selección mayor. Por eso el trabajo de José Pekerman a 30 años de aquel primer título de Qatar 95 nunca va a sobrar. Nunca vamos a exagerar con el reconocimiento y el crédito que merece José. Ahora vamos a hablar del seleccionado sub-20 que viene, pero quiero mostrarles este reloj
que mis amigos de Samsung parece que diseñaron este reloj especialmente para mí. A ver, si tengo que marcar 3 cosas: información, precisión y rendimiento. Se llama Galaxy Watch 8 o Galaxy Watch 8 de Samsung, y a mí me acompaña en el día a día porque además te mide el sueño, te muestra cuánto descansaste, cuánto dormiste, cómo se compuso tu descanso, el ritmo cardíaco, por supuesto que es tu aliado para los datos de entrenamiento, si te vas a entrenar, vas a hacer fuerza, vas a hacer cardio, ahí tenés parámetros importantes para medir tu exigencia. Y si querés, por supuesto, tenés todo lo vinculado con el teléfono, notificaciones, llamados, etcétera, etcétera. Pero la verdad, me encanta, el diseño me gusta mucho y las funciones ni que hablar, así que lo llevo a todos lados este Samsung Watch 8. En realidad, para decirlo, pero perfecto, Galaxy Watch 8 de Samsung. Se los recomiendo, pero desde las 0 hasta las 23:59. Bueno, vamos al Sub-20 que va a arrancar dentro de poco. Argentina tiene una zona en la que va a enfrentarse con Cuba, supuestamente, seguramente el rival más débil, Australia e Italia. Los equipos europeos no suelen tener seleccionados juveniles muy potentes, hay pocos antecedentes de europeos campeones. Yo recuerdo la España de Xavi y de Casillas del 99, pero el seleccionado con restricción etaria más fuerte en Europa suele ser el Sub-21. Tienen, por supuesto, torneos Sub-17, Sub-19, pero no hay un Sub-20 y después sí ya con jugadores más curtidos y más cercanos a la consolidación profesional. Es el Sub-21. Bueno, Argentina va a cerrar con Italia y va a jugar con Australia, que ha sido un rival históricamente tramposo para los seleccionados argentinos. Recién recordábamos el triunfo de la Australia de Salapacidis 4-3 en el Mundial de Malasia, en el tercer partido de la fase de grupos. Obviamente que es favorito para pasar de ronda. Como les recordaba, el formato es muy beneficioso porque hasta siendo tercero te puedes clasificar, arrancan 24 y siguen 16. La depuración es muy corta, o sea, apenas 8 equipos se quedan afuera en la primera fase. Y les decía que es la mejor lista que puede presentar. Con mucha continuidad, que esto es algo que he conversado con Diego Placente, con Matías Mana también, hay mucha continuidad en el proceso de selecciones juveniles. Hay muchos chicos que han logrado, obviamente porque se lo ganaron y porque pudieron mantener su evolución en esta etapa de crecimiento, pasar del Sub-17 al Sub-20. Por ejemplo, Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, que antes era Tobías Palacio, Valente Pierani, Villalba. Fueron todos jugadores que compitieron en el Sub-17 hace un par de años y ahora están en el Sub-20. El bloque defensivo tiene mucho de continuidad. También en ataque, el tema es que Mastantuono, Echeverri y Ruberto, que hubieran formado parte de la selección ideal, no van a estar en esta Copa del Mundo. Mastantuono porque juega en Real Madrid y como ya lo planteó Xabi Alonso, si depende de nosotros se queda, y estaba cantado que con el pase consumado Mastantuono no iba a jugar el Mundial Sub-20 y vuelvo a hablar de la fecha, clave para entender las ausencias. Cuando Echeverri sale del City para jugar en Bayer Leverkusen, hace poquito hizo una buena jugada para el gol del empate en el estreno en Champions, donde comparte equipo con Palacios lastimado y con X Fernández. También era muy difícil pensar que Echeverri podía jugar la Copa del Mundo Sub-20 y Roberto se rompió el ligamento cruzado, pero son muchos apellidos que vienen jugando, hasta algunos desde el Sub-15. Y el valor de la continuidad en términos de entendimiento, de sociedades, del convencimiento para sostener una idea, una manera de jugar, me parece fundamental. Hay más modificaciones en ataque por estas ausencias, pero por ejemplo, hay irrupciones como la de Álvaro Montoro,
el chico que ha jugado en Vélez poco, que ha ido a Botafogo y que se ha instalado en el Brasileirao, en el fútbol brasileño, con mucha autoridad y con mucha naturalidad. Bueno, no figuraba en el radar Montoro y estamos hablando de un jugador que compite en uno de los torneos más exigentes, que además está en pleno desarrollo. Y la AFA ha logrado el concurso de Montoro, el de Tomás Pérez, que está en Porto y una lesión quizá lo retenía. De hecho, estaba a punto de viajar y en la escala le dijeron vos te tenés que quedar y finalmente Argentina logró que Tomás Pérez pudiera jugar en este seleccionado. Gianluca Prestiani. Prestiani juega en Benfica, no es un titular indiscutido, ahora con José Mourinho como entrenador. Increíble esa historia. Benfica juega con Fenerbahce la última instancia de Champions. El gol para Benfica lo hace Aktürkoğlu, al que vimos en el Mundial de Clubes, enfrentándose con Boca, Bayern Múnich y Auckland City. Bueno, Aktürkoğlu pasa de Benfica a Fenerbahce. A Mourinho, por esa eliminación, lo echan de Fenerbahce. Arranca la Champions, Benfica pierde con el Karabakh de Azerbaiyán tras estar 2-0 arriba, lo echan a Bruno Lage, que fue técnico durante muchos años, y llega Mou, es increíble. O sea, el autor del gol que eliminó al Fenerbahce y lo sacó a Mourinho pasó de Benfica a Fenerbahce. Y Mou ahora pasa de Fenerbahce a Benfica, donde Mou dirigió mucho, fue el arranque del Mourinho entrenador. Después, por supuesto, viene la gran gestión en Porto, Chelsea, The Special One y todo lo demás. Pero el viaje de Mourinho como entrenador arranca en Benfica. Bueno, lograr que Prestiani juegue el Mundial es un mérito, teniendo en cuenta que Argentina hay dos bajas de peso, en realidad más, porque Anselmino tenía edad para ser convocado, o sea, había muchos jugadores disponibles, pero por supuesto el calendario impuso condiciones. Y del bloque de River queda Subiabre, que ha sido muy importante en el seleccionado juvenil, que no ha logrado meterse en la rotación en River, jugó el arranque contra Platense, pero a pierna cambiada no funcionó y después quedó bastante atrás. Y para Subiabre es una gran oportunidad de, no digo relanzarse porque tiene 20 años, pero sí de volver a disfrutar tras un semestre bastante complicado para él. Y Maher Carrizo, hoy figura de Vélez, que está jugando con Racing la Libertadores, o sea, tiene un bloque ofensivo. Santino Andino, el chico de Godoy Cruz, que realmente está en un nivel alto y me da la sensación de que está listo para un salto, sea dentro de la Argentina o, por qué no, directamente a otra liga. Conserva el eje del sudamericano con Valentino Acuña, que en algún momento asomó en el equipo de Ogro Fabiani, pero quedó relegado, y Milton Delgado con un recorrido bastante particular porque fue uno de los mejores jugadores del sudamericano, llega a Boca y le soluciona un montón de problemas a Gago, y después cuando se va Gago asume Miguelo y prácticamente no lo tiene en cuenta. Ni que hablar con la llegada de Paredes, más allá de que compartieron cancha en un partido. Y en ataque aparecen dos chicos como Matteo Silvetti, que está en Inter Miami, y Alejo Zarco. Alejo Zarco lo vimos haciendo el gol de Vélez contra Estudiantes en esa final de la Copa de la Liga que gana el Pincha en 2024, pero se va demasiado pronto y creo que con algún conflicto al Bayer Leverkusen, donde está con los tres argentinos mencionados. O sea, tiene un muy buen equipo, es una muy buena lista considerando todo lo que hemos hablado con relación al calendario, a los clubes, a la disponibilidad, a la etiqueta que tiene el torneo, y creo que es un lindo desafío para Placense. De los seleccionados juveniles que se han formado durante el escalonismo, por supuesto que hay mucha impronta de Pablo, Aimar, Diego Placente. Yo creo que Javier Mascherano en el sub-20, que al final terminó jugando el Mundial 2023, había más
rasgos posicionales que funcionales. El de Plasente no, el de Plasente lo veo bastante similar al de la selección argentina de mayores. 4-4-2 en defensa, con un mediocampista con la media punta yendo a apretar arriba. Creo que ahí hay un rasgo defensivo a tener en cuenta y después la funcionalidad de todos juntos cerca de la pelota para dar pases cortos, toques de 4 o 5 metros y manejarse ahí con mucha gente alrededor de la pelota, cosa de si la perdés, presionás inmediatamente y la recuperás enseguida. Si uno toma en cuenta el sudamericano, Mastantuono tuvo muy poca participación con relación a lo que vino después en River y su paso al Madrid, porque la figura de ese equipo era Etcheverry, y el equipo podía jugar con Maher Carrizo, Etcheverry y Subiabre, con Roberto arriba, después fue Hidalgo, que quedó afuera del último corte, el ex Independiente que está en Toulouse, pero ese 4-4-2 defensivo para presionar arriba y después que la figura táctica se descomponga para empezar a jugar todos con la pelota, son los puntos de contacto que veo yo desde el juego con relación al seleccionado de mayores. Así que la verdad es que estoy con muchas ganas de ver este Sub-20. Vamos a estar con los 3 partidos y por supuesto con toda la competición por Telefe, así que los esperamos con Pablo y equipo. Cuba el primer partido, el segundo Australia, el tercero Italia. Por historia, una historia que compartimos en esta reacción, el seleccionado Sub-20 tiene que ser animador, pero también hay un componente actual del presente que lo ubica dentro de los favoritos a llegar bien lejos. Que así sea. Les muestro de nuevo la remera por si alguno no arrancó a tiempo. Join the Clunker Resistance. Tengo unos cuantos modelos, en serio, si les gusta y hay demanda, habrá mercado. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos pronto.